Hola, ¿qué tal? Muy buenas lunas tengan amigos de la Sociedad de la Medianoche. Caray, qué gustazo estar aquí de nuevo y estar platicando con ustedes y demás. Bueno, pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Fíjense que, pues después de una ausencia necesaria e inesperada, pues ya estamos de nueva cuenta empezando a hacer algún tipo de transmisiones, algún tipo de programas antes de iniciar con la Sociedad de la Medianoche. Y aprovechando que nos encontramos a principios del mes de octubre, quisiera iniciar una serie de programas a la que, si bien me gustaría ponerle 30 noches de octubre, 30 noches de terror, trataré de que sean 30 noches durante las cuales les vaya recomendando una película de terror, pues de terror de veras, ¿no? Una película de terror del bueno, el cual, bueno, va a ser muy rápido. Pretendo que sean cápsulas pequeñas, porque pues todavía no puedo concentrarme tanto tiempo en la computadora ni estar viendo pues una pantalla las 4 horas que hacíamos antes en el programa de la Sociedad de la Medianoche, ¿no? Entonces, pues déjenme acomodar un poquito porque esto está muy choco. Ahí está. Entonces, pues pretendemos que sean 30 noches de octubre, 30 noches de terror, por medio de las cuales pues les recomendemos ciertas películas de terror. Y como es prácticamente sabido por todos nosotros, la película que voy a recomendarles el día de hoy, el orden no tiene mucho que ver, sin embargo, pues yo las estoy viendo conforme me gustan, conforme se me van antojando las películas para verlas esos días. Entonces no tiene que tener un orden específico, es decir, la que les voy a recomendar ahorita no es ni la mejor ni la peor de las películas del cine de terror, ¿no? Sin embargo, sí es todas ellas serán películas icónicas y emblemáticas del cine de terror en México, sobre todo el género de terror mexicano, que es un tanto olvidado, un tanto relegado, porque pues mucha gente desconoce o no nos habla de esas producciones que, si bien la mayoría tienden a ser muy antiguas, porque el cine de terror mexicano antiguo es el cine de terror mexicano bastante bueno, ¿no? Hay algunas de cine moderno muy rescatables, como Cronos, que olvidémonos de Vacaciones de Terror y cosas de esas, que si bien son películas icónicas, emblemáticas, y vamos a hablar de ellas dentro de este ciclo, pues a mí me gustaría iniciar este ciclo de cine de terror o de películas de terror con la maravillosa, tremenda, muy característica del cine de Día de Muertos, de estos ciclos de cine de terror, de estos maratones y demás cosas. Y además, en lo personal, de manera sentimental, pues es una película que para mí ha sido tremendamente maravillosa. Es Hasta el viento tiene miedo. Hasta el viento tiene miedo es una película de terror gótico, si bien también me gustaría llamarle un tanto victoriano, por el tipo de fantasmas, de almas en pena que están vagando ávidos de venganza en este instituto, ¿no? Entonces, pues sí, por supuesto, va a haber spoilers, pero va a haber muchos datos que seguramente no conocían de la película. Entonces, pues Hasta el viento tiene miedo, una película del genio del cine de terror mexicano, Carlos Enrique Taboada Walker, quien pues produce la película, quien dirige la película, pero quien la crea en 1968. La verdad es que la película se empieza a escribir en 1967, pero no es sino hasta 1968 cuando la película tiene su auge y es lanzada al cine. No es, como les digo, pues se lanza el 30 de mayo de 1968, una película de terror gótico que también tiene muchos toques de terror victoriano y de terror así muy
muy macabro. Digo, no solamente esta, muchas de las películas de Carlos Enrique Taboada tienen cosas medio macabras y muy intensas, ¿no? Por ejemplo, las agujas de tejer clavadas en el pecho de Lucía Méndez en Más negro que la noche, la forma en que muere la niña Flavia. No recuerdo si es Flavia o si es la otra niña en Veneno para las Hadas, pero bueno, hablaremos de ella y pues antes de hablarles de ellas, pues tengo que verlas, ¿no? Entonces ya se me refrescará un poco la memoria. Pero bueno, ¿qué es lo característico de Hasta el viento tiene miedo? Bueno, por supuesto hay muchas cosas que son muy características de Carlos Enrique Taboada, que las utilizaba mucho en el cine, ¿no? El incluir el nombre en los diálogos, las sombras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en este caso, pues no es la excepción. Ocurriría de la misma manera que en su tetralogía del terror, aunque muchos no saben y la consideran como Hasta el viento tiene miedo como la primera película de Carlos Enrique Taboada de terror. No es la primera película, es la segunda película que él generó. La primera película se llama La línea de meta, me parece. Bueno, ahorita lo vamos a revisar y les diré cuál es, pero es la segunda película de terror de este genio, de este director. Ahora bien, si está haciendo una película de terror y esta es la segunda producción que tiene y llegó a convertirse en cine de culto y en una representación icónica del cine de terror, pues ya nos habla muchísimo del genio que era Carlos Enrique Taboada para este tipo de cine, ¿no? Bueno, pues como les decía, Carlos Enrique Taboada Walker presenta esta película el 31 de mayo de 1968. La película es escrita en 1967, desde ahí empezaba a fraguarse una historia de terror gótico bastante fuerte. Sin embargo, no querían que la dirigiera Carlos Enrique Taboada. Tuvo que hacer por ahí algunos ajustes con quien iba a ser el director original para que le dijeran, bueno, ok, te la dejo dirigir, pero le vas a cambiar el título porque la película originalmente se iba a llamar El viento tiene miedo. Entonces tuvieron que llegar a algún acuerdo ahí para que Carlos Enrique Taboada pudiera dirigirla bajo el nombre de Hasta el viento tiene miedo. Bueno, primeramente se trata de una película de un presupuesto muy escueto, es decir, logran generar un ambiente gótico, un cine de terror bastante macabro con apenas 30 pesos, ¿no? O sea, muy poco dinero lo que se invierte en la cinta, los uniformes y la renta del terreno en el que estaban, porque más allá de eso no hay efectos especiales, no hay cosas que uno diga, ¡ay, qué súper efectazo! El fantasma de Andrea se me quedó grabado por siempre después de haber visto Hasta el viento tiene miedo por los efectos o por cómo se aparece. No, el fantasma de Andrea se nos queda grabado porque es un alma en pena que está vagando, ¿no? Que además está ávida de venganza y que ha esperado varias generaciones ahí abandonada en el torreón de este colegio para poder consumar su venganza, ¿no? Básicamente, Hasta el viento tiene miedo es una película en la cual 7 compañeras más los directivos, más una colada, que es esta Bernardita, ¿no? Ellos se quedan castigados durante las vacaciones en su escuela. ¿Por qué? Porque Claudia ha tenido visiones, ha tenido pesadillas acerca de un espíritu, de una persona que está colgada en el torreón, y entonces pues eso le da mucho miedo. Un día encuentran la puerta abierta del torreón, entran a ver qué está pasando, y la directora Bernarda las cacha, ¿no? Haciendo su travesura, y entonces las manda a llamar y les dice, bueno, pues todo mundo se va a ir de vacaciones menos ustedes. Van a permanecer aquí en el colegio, van a tener clases extras y se van a tener que pues amolar a lo que nosotros digamos, ¿no? Porque básicamente somos la directora y la subdirectora del colegio, pues van a hacer lo que nosotros digamos. Entonces no importa los llantos, las súplicas, las advertencias y demás, Bernarda lleva a cabo su plan de tener ahí a las niñas
pues prácticamente secuestradas en contra de su voluntad y demás, o sea, secuestradas en contra de su voluntad y demás para pues darles clases durante el periodo de vacaciones, que son 10 días, por lo cual suponemos que se trata de las vacaciones de Semana Santa, aunque no está estipulado en ningún lugar, ¿no? Pero pues por el periodo vacacional pues llegamos a creer que es eso. Una vez estando ahí, pues una noche se quedan solas porque ellas van a una cena las directoras van a una cena de un maestro ilustre al que va a ser galardonado y pues no pueden faltar. Entonces dejan a Bernardita al cuidado de todas las chicas del colegio, y entonces pues con la consigna de que va a tener que decirle a todos, decirle a la directora el comportamiento de todas ellas. Y bueno, pues estas chicas se están divirtiendo, están tocando el piano, les cae Bernardita, les dice que se tienen que ir a dormir, que no pueden estar ahí, y ya se imaginarán, se arma la rebambaramba. Hay una escena por ahí de un striptease con Norma Lazareno bastante sugestiva y muy buena la secuencia, que finalmente termina con la aparición de Andrea detrás de un cristal de una ventana en una noche lluviosa, ¿no? Entonces, bueno, ellas le hacen saber todo esto a la subdirectora les dice que no es cierto. Después pues les atrapan con la fotografía del novio de una de ellas, de Norma Lazareno precisamente. Entonces pues se hace presente el espíritu, y bueno, para no hacérselos así muy largo, el espíritu está atormentando a estas chicas, hace que una de ellas, Claudia, muera cayendo del torreón, pero sorpresivamente cuando Bernarda está sufriendo la muerte de Claudia, pues esta regresa a la vida, dice se trata de un milagro. ¿Y cuál milagro? Se trata de el espíritu de Andrea dentro del cuerpo de Claudia, que está tratando de matar a la directora para que pues para consumar su venganza. ¿Por qué? Porque le hicieron lo mismo que a estas chicas, las tenían secuestradas o las tenían ahí en contra de su voluntad en el colegio. Les dijeron que la mamá de Andrea estaba muy enferma, ella no hizo caso, dijo no es cierto, es solamente una treta para poder salir de aquí, y pues muere la mamá, y como ella estaba muy apegada a la madre, pues muere de tristeza y de dolor. Cuando se dan cuenta, pues ya se había colgado del torreón, y bueno, básicamente esa es toda la trama de la película. No me quiero meter mucho en ella, porque si no la han visto, véanla, es una excelente película, y si ya la vieron, pues no tiene caso que les esté recordando de qué trata la película con tanto detalle, ¿no? A grandes rasgos, esa es la historia de Hasta el viento tiene miedo. Tiene grandes actrices, grandes actores también, aunque es muy escasa la participación de los hombres en esta película. Solamente aparecen 3 hombres, que es el jardinero, el doctor y el novio de esta Norma Lazareno, ¿no? Que se brinca una noche para poder ver a su novia, porque pues, es un tórrido romance de juventud el que están viviendo. Entonces, bueno, una de las principales características de la película es que es muy escueto el presupuesto de la película, y no es porque no tuvieran dinero, sino porque la mente de Carlos Enrique Taboada podía generar miedo sin tener grandes producciones, ni efectos especiales, ni sets de grabación, ni cosas así, ¿no? Entonces esa es una de las principales características, y creo yo que de las más rescatables de las producciones de Carlos Enrique Taboada, ¿no? Seguidamente de esto, pues viene la creación de una tradición en cuanto a esta película, porque hubo un tiempo durante el cual, pues, las televisoras, sobre todo Cine Permanencia Voluntaria, Canal 5, el Canal 2, ya en la noche y unas así, que al acercarse la Noche de Muertos pasaban películas de terror, y
constantemente eran repetidas las películas de Carlos Enrique Taboada, es decir, la podías ver el lunes y el siguiente lunes volvía a estar, o el otro martes, o la veías 2 veces o 3 veces durante el mes, durante este ciclo de terror, pues las podías ver, y entonces eso hizo que se convirtieran las películas de Taboada en un maratón de terror, ¿no? En un maratón de películas de terror que pues ya es una tradición, sobre todo para las personas de nuestra generación, porque las personas de esta nueva generación pues no vivieron esa riqueza de la familia reuniéndose a ver una película de terror, o de nuestros padres tratando de esconder la película para que no la viéramos por las noches. Aquí les voy a contar una anécdota personal. Mi recámara estaba pegada a la recámara de mis papás, y había noches en las que yo dormía con mucho miedo y dormía con la puerta abierta. ¿Por qué? Porque el cuarto donde yo dormía era totalmente oscuro. Entonces pues a veces me daba miedo, pero cuando yo escuchaba que ellos veían la Feria del Terror, que era un programa que salía en Canal 11 donde generalmente pasaban películas de terror extranjeras, algunas veces pasaban películas de terror mexicanas, y entonces pues yo me colaba por el piso y me metía abajo del sillón. Mis papás tenían un sillón para poder sentarse ahí al lado de su cama. Mi papá requería de apoyo para poder pues poner su ropa y demás cosas. Entonces yo me metía abajo de ese sillón y desde ahí veía la película, y a veces me despertaba ahí todo congelado, y a veces los gritos de la película me delataban y me mandaban: órale, chamaco, cabrón, váyase a su cuarto y no esté viendo estas cosas y demás ondas, ¿no? Entonces bueno, pues eso hizo que se convirtiera en una película tradicional, sobre todo del cine de Día de Muertos, ¿no? Después, una gran incógnita, y de la cual se habla mucho y que ha tenido muchos dimes y diretes, porque pues nadie sabe si es cierto, si no es cierto, si están hablando de una mentira o si cada quien dice qué onda, es en dónde se grabó la película de Hasta el viento tiene miedo. La locación durante muchos años fue muy oculta. ¿Por qué? Pues porque Carlos Enrique Taboada sabía que estaba generando un nuevo terror, y que mucha gente iba a querer ir a ese lugar y que quería empaparse de Hasta el viento tiene miedo. Entonces durante mucho tiempo fue una locación muy oculta. Hay por ahí muchos videos de internet de gente que hace exploraciones urbanas y cosas así, en las que dicen: miren, nos encontramos justamente en la casa de bla bla bla. No es cierto. Lo que están presentando es otra casa que nada tiene que ver. Bueno, la película de Más negro que la noche sí tiene por ahí vamos, todavía está la escuela, todavía está presente. Es que ahora es una escuela de inglés, entonces todavía está presente, mucha gente está en el lugar y ondas así, pero hay muchos que dicen: no, es que esa escuela la demolieron y no sé qué. La verdad es que Carlos Enrique Taboada tenía un amor muy, muy terrorífico, muy macabro por la zona de Coyoacán, tanto así que Más negro que la noche, Hasta el viento tiene miedo, El libro de piedra, fueron filmadas en Coyoacán, ¿no? Incluso en los viveros de Coyoacán hay varios lugares que se utilizaron para grabar esta de Hasta el viento tiene miedo. Entonces, bueno, ¿dónde se grabó? La locación, así como una dirección tal, no la tiene. Porque es un terreno muy grande, en el cual hay varias casas dentro, y estas casas se utilizaron. Lo que sí les puedo decir es que me parece que es en Avenida Hidalgo, ahí en Coyoacán, en la misma cuadra donde se grabó Más negro que la noche, es decir, en el mismo terreno, como les digo que tienen varios, en el mismo terreno donde se grabó Más negro que la noche, ahí se grabó Hasta el viento tiene miedo. Claro, la versión de 1968, la versión del 2007, que para mí es una muy mala película, y demerita bastante la creación de Carlos Enrique Taboada. Esa fue filmada en un hospital psiquiátrico o en un centro de rehabilitación, Akitara me parece que se llama, y bueno, pues todo el mundo bueno, no todo el mundo va, pero si te metes a googlearlo, pues te va a aparecer dónde está esa casa y demás, ¿no? Además, se filmó en parte de los viveros de Coyoacán y en la Escuela Nacional, no es cierto, la Escuela Superior de Música en el campus Fernández Leal. Esas son las locaciones de donde está el icónico edificio y el torreón de Hasta el viento tiene miedo. De hecho, si se dan cuenta,
hay algunas escenas donde, por ejemplo, cuando se está brincando la barda, el novio de Norma Lazareno, se alcanzan a ver la estructura de la casa. Bueno, pues si ven hasta Más negro que la noche, cuando le están hablando al novio de la protagonista de la película, de la dueña que heredó la casa, y le dicen, sáltate, no hay tiempo para explicaciones y demás, la barda tiene la misma forma. ¿Por qué? Porque es un terreno muy grande, ¿no? Entonces, como les digo, pues hay 3 o 4 construcciones dentro del terreno, y pues Carlos Enrique Taboada se las ideó para filmar solamente en ciertas partes que no se fueran a repetir en otras partes, ¿no? El libro de piedra, bueno, pues ese fue grabada en la casa de Emilio el Indio Fernández, y es una atracción turística, puedes pagar para ir a conocer la casa y todo lo que tenga que ver con el libro de piedra, ¿no? Pero bueno, esa es el lugar donde se grabó. Se convierte en una película que forma parte del cine icónico de terror mexicano. Es decir, es una película tan tremendamente buena que se convierte en el ícono del terror en México. No es necesario que digas Carlos Enrique Taboada hizo sus películas en un solo lugar, o vamos, no es necesario que hables de más para referirte a los íconos del terror mexicano, o a las películas icónicas del terror mexicano. Con que los nombres a él, ya sabes que estás hablando de una tetralogía y que cualquiera de sus producciones son bastante buenas. Ay, perdón, es que se me metió una basurita en el ojo y no me deja. De por sí tengo el ojo bastante irritado, pero bueno. Entonces, bueno, se convierte en una película del cine icónico de terror mexicano. No puedes hablar de cine de terror mexicano sin mencionar a Carlos Enrique Taboada y a todo lo que él ha creado, ¿no? Seguidamente a la película de Hasta el viento tiene miedo de 1968, se crea en 1969 una película española que se llama La Residencia, que básicamente tiene lo mismo que Hasta el viento tiene miedo. Si no la han visto, se las recomiendo muchísimo. Es, como les digo, una película española. Tiene básicamente la misma historia que Hasta el viento tiene miedo, ¿no? Es una película de terror gótico, pero en este caso española. Se llama La Residencia, la pueden encontrar en YouTube de manera gratuita, aunque creo que solamente la pueden encontrar en inglés con subtítulos, ¿no? Pero bueno, si le masticas al inglés chido, pues no vas a tener ningún problema en verla, pero es altamente recomendable también La Residencia, se la recomiendo bastante, ¿no? Y bueno, como les decía, pues logra crear una película de bastante terror que además en 1968, cuando él genera esta película, los efectos especiales ya existían, ya había muchos efectos especiales, y bueno, Carlos Enrique Taboada creo que los únicos efectos que tuvo fue la de los grandes ventiladores y las hojas secas para poder generar estos efectos de cuando silba el viento y de cuando las noches se presentan más frías que siempre, como le dice el espíritu de Andrea metido en el cuerpo de Claudia, para poder hacer uso de él, ¿no? Entonces, grandes efectos especiales no los tiene. Sin embargo, con los pocos efectos que hay, es decir, con los pocos efectos que tiene la película, que son efectos de utilería, logra crear un terror que de verdad sí te saca de tus casillas, ¿no? Sí te da mucho miedo. Los únicos efectos especiales que hay, bueno, son un cuerpo colgando, que solamente se ven los pies, por lo cual pues no es alguien que esté colgado. El espectro de Andrea atrás de una ventana, que tampoco es algo así como terrorífico. Sin embargo, pues tú estás consciente de que están en una escuela para señoritas y de que están estas chicas solas, que no hay nadie más y que se está presentando el fantasma de Andrea, de que ya les han hablado de ella, que ya lo han visto, que lo han visto varias de las chicas de ahí, incluso cuando van a preguntarle al jardinero, cuando la subdirectora va a preguntarle al jardinero, oye, ¿te acuerdas de Andrea o recuerdas la noche en la que encontramos a Andrea? Él dice, sí, esa noche silbaba el viento como lo está haciendo esta noche. Todas las noches que silba así el viento, yo sé que ella está por aquí. Le dice, bueno, ¿y cómo es posible que eso suceda si ella está muerta? Y le dice, no, si ella no puede ser un fantasma, como alguien tan bello puede ser un fantasma, y demás cosas, ¿no? Entablan un diálogo ahí bastante pues sugestivo,
diciéndole que no se trata de un fantasma, sino que es un alma en pena, porque le dice, ¿quién sabe cuáles serán los asuntos de los muertos en el mundo de los vivos que se hacen presentes? Pero pues básicamente le dice, sí la he visto y sí está aquí en el colegio, ¿no? Entonces lo logra hacer de una manera muy macabra. Además, Carlos Enrique Taboada, como les mencionaba, en todas sus películas, o al menos en esta tetralogía, en estas 4 películas, logra meter el juego de sombras como un indicador clarísimo de que es como su marca, ¿no? Espérenme tantito porque se me seca un poco la garganta, pero es como su marca. En Más negro que la noche aparece el fantasma de la tía a través de la ventana. En Veneno para las hadas aparece la sombra de una bruja moviendo el caldero. En Hasta el viento tiene miedo aparecen varios juegos de sombras, pero creo que el más característico es el de la sombra de los pies colgando sobre la cama de Andrea. La cama de Claudia. En el libro de piedra también aparece la sombra de Hugo cuando está... Bueno, es que no quiero hablarles mucho de las otras películas para poderme explayarme en esos temas cuando hablemos de él, ¿no? Sin embargo, el juego de sombras de los espíritus o de los muertos reflejándose o jugando con su sombra, lo cual no tendría razón de ser, porque pues, si son fantasmas no proyectarían sombra. Sin embargo, Carlos Enrique Taboada hace que aparezcan estas sombras y además hace que sean un elemento totalmente macabro y terrorífico de las películas, ¿no? Otro punto, digamos, así como bastante característico de la película y que es como un dato muy lado B, muy under, es cuando ellas están reunidas, que están comiendo, Bernardita está leyéndoles un relato, está leyendo un libro. Ese libro es un libro llamado La cabaña del tío Tom. La cabaña del tío Tom es una novela esclavista 100%, escrita en 1851 por Harriet Beecher Stowe. Y nos habla de la trágica vida de un esclavo al tratar de escapar él y su esposa, o primero él y después su esposa, o una mujer que tiene mucha relación con él, al tratar de escapar de esta plantación sureña, ¿no? Entonces, bueno, pues les va como en feria por tratar de haberse escapado, algo así como Cotton Candy, ¿no? Si no han visto Django, pues se les recomiendo también, pero es una novela esclavista, y fue una novela esclavista tan poderosa en Estados Unidos que cuando llegaron personas famosas a conocer a Harriet, es decir, a la escritora, le dijeron, así que usted es la pequeña mujer que con una novela dio inicio a la guerra de secesión. Entonces, pues básicamente le dicen, gracias a tu novela, gracias a tu literatura, ocurrió la guerra de secesión en Estados Unidos y se acabó el esclavismo, ¿no? Otro aspecto muy característico es que nombran a Washington Irving. Washington Irving es el creador del Jinete sin Cabeza, o de Sleepy Hollow, o del Valle Durmiento, o el Valle Soñoliento, mejor conocido como El Jinete sin Cabeza, que también es una novela de terror bastante gótico, bastante macabro, tal vez un tanto más victoriano que gótico y demás, porque muchos de nosotros conocemos al Jinete sin Cabeza por la tremenda y maravillosa película de Walt Disney que es doblada por Tintán, que por cierto ahí tengo unas piezas de la próxima reseña se las enseño. Tengo unas piezas de colección que me fueron enviadas, que me parece que desde Rumania, me las mandó una querida amiga, mi queridísima amiga Lolis, me las mandó ella desde Estados Unidos, me las mandó para acá, pero bueno, pues no es el tema, ¿no? Sin embargo, nombran también a Washington Irving, que también es un maestro en la literatura de terror, ¿no? Sin embargo, bueno, yo les recomiendo mucho que lean La cabaña del tío Tom para que entiendan el contexto de
Hasta el viento tiene miedo. La relación de amo y esclavo que llevan la señorita Bernarda y la subdirectora del colegio es bastante alusiva a una relación enfermiza entre amo y esclavo. Entonces tendría que ver mucho con la novela. Si no la han leído, es muy, muy fácil de conseguir, aunque es una novela muy vieja, de 1851, les digo, pero la pueden conseguir en PDF de manera gratuita, ¿no? Ilegal, ilegal, además de todo, ¿no? Perdón, es que tengo un recordatorio para un curso de vampirismo que voy a iniciar en un ratito. Entonces, pues Alexia ya me lo recordó. Pero bueno, pues esa es la relación que tiene la cabaña del tío Tom cuando está leyendo, sobre todo ese pasaje que está leyendo Bernarda a la hora de la comida, ¿no? Otra cosa bastante buena o bastante destacable de la película es que la obra que está tocando Claudia en el piano cuando ya es el cuerpo de Andrea quien la está dominando, es la obra de Preludio en mi menor. Es una obra de música clásica bastante melancólica. Si no, digo, lo que hemos escuchado en la película es un pedacito, pero si tú escuchas la pieza completa, terminas llorando, ¿eh? Es una obra bastante pues sí, muy melancólica, muy de tristeza. ¿Por qué? Pues porque esta chica Andrea muere en total tristeza y abandono por no haber podido ver a su mamá, ¿no? Entonces también les recomiendo que la puedan escuchar completa. No dura mucho, no como las obras clásicas que duran 4 o 5 horas, pero sí es una obra larguita, pero es totalmente maravillosa, ¿no? Y además van a poder entender mucho de cómo se sentía Andrea al momento de su muerte. Otro aspecto a destacar son los heliotropos. Son muy mencionados en la obra son muy mencionados en Hasta el viento tiene miedo, y tiene que ver con algunos dioses griegos. No recuerdo el nombre de ellos, pero la próxima sesión se los doy, en el cual ocurre lo mismo. Uno de estos personajes muere su madre, y él muere de la tristeza porque su madre murió. Entonces, y esta persona, este dios griego o este personaje griego era amante de los heliotropos. Entonces, ahí la relación entre la planta favorita de Andrea, que por cierto aparece un ramito de flores de heliotropo en el piano cuando ya lo está tocando Andrea, y que una de las alumnas esté jugando con un heliotropo, y cuando les dice, pues es que Andrea, su planta favorita eran los heliotropos, pues ella lo tira como diciendo, ay, qué miedo, ¿no? Entonces, también esa es una relación bastante interesante, y pues que nos habla de la literatura, que hablan mucho de los textos de literatura, ¿no? De hecho, una de las clases más interesantes que están dando cuando ya es el cuerpo de Andrea, el cuerpo de Andrea más bien el espíritu de Andrea en el cuerpo de Claudia, es en la clase de literatura, ¿no? Otra de las características de Carlos Enrique Taboada, no solamente de esta película, era que incluía el nombre de la película en los guiones, ¿no? En Hasta el viento tiene miedo, cuando una de las alumnas está soplando el viento muy fuerte, dice, es que esta noche hasta el viento tiene miedo. En Más negro que la noche, en varias ocasiones dicen, ¿de qué color es el gato? ¿De qué color es Becker? Y dice, es negro, más negro que la noche, ¿no? Entonces, en Veneno para las hadas, bueno, lo mencionan incansablemente cuando dice, estamos preparando un veneno para las hadas. Y en el libro de piedra también lo dice, todo sea por ese maldito libro de piedra que está portando Hugo, ¿no? Entonces siempre tiende mucho a mencionarlo o a incluirlo en los títulos, en los guiones de la película, lo cual es bastante extraño que se haga en la actualidad o que se hiciera en aquel cine, ¿no? Porque básicamente el título te decía todo. Hubo después de todo
esto hubo una serie de películas que no tenían nada que ver, sin embargo utilizaban los títulos de otras películas para ganar fama, y Hasta el viento tiene miedo no fue la excepción. Hubo una película de vaqueros en la cual le pusieron el título de Hasta el viento tiene miedo para poder jalar un poco de la audiencia que habían logrado con la película de Claudia y Andrea, pero nada tiene que ver, ¿no? Esta es una película de vaqueros y no tiene nada que ver. Y existe por ahí un póster oficial acerca de esta película y de este título que le pusieron, ¿no? También otra de las características que había, o una de las cosas raras que hubo, fue que Carlos Enrique Taboada tendía a hacer que el público, que la gente que participaba, es decir, que los actores se espantaran. Entonces le decía, por ejemplo, a los que estaban en los camerinos, le decía: ¿sabes qué? Necesito que entres y cambies el cepillo de lugar, necesito que vayas y que cambies esta cosa de lugar, o que les vayas metiendo miedo a las personas. Entonces, cuando llegaban a la mitad de la película, pues todos estaban sugestionados porque las cosas se movían, porque ellos habían dejado las luces apagadas y cuando llegaban a grabación estaban prendidas, las puertas estaban abiertas. Muchas de esas cosas fueron causadas por Carlos Enrique Taboada para generar ese terror entre las personas, pero hubo una noche en la que estaba cenando todo el set y empezaron a escuchar la melodía que tocaba Claudia, ¿no? Entonces pues varios se pararon para ver quién estaba tocando el piano o qué onda, y para sorpresa de todos los que estaban ahí se dieron cuenta de que el piano estaba tocando solo, de que las teclas se movían solas. Y aunque hay muchos que dicen: no, pues es que fue otra broma de Carlos Enrique Taboada, en esta ocasión hay varias personas que también participaron en la película que dicen: Carlos Enrique Taboada nunca nos dijo de esta broma, él se espantó mucho y esta no era parte de las bromas de Taboada, sino que sí había alguien que se hacía presente. Y vamos, no es de extrañarnos, ¿no? Estaban grabando en Coyoacán, donde estaban algunos quemadores de la Inquisición, donde estaban los oidores, donde estaba el Santo Oficio, donde se hacían presente el Santo Oficio en las iglesias, templos y demás. Entonces, bueno, pues no es de extrañar que estuvieran ocurriendo esta serie de fenómenos ahí. Sin embargo, pues sí se cree que el fenómeno más importante o el más característico pues era que el piano tocara solo, ¿no? En el caso de Norma Lazareno es tan característico el grito cuando ella está haciendo el striptease y logra ver a Andrea a través del cristal y de la noche lluviosa, que Carlos Enrique Taboada la mandó llamar en muchas ocasiones solamente para que se grabaran sus gritos. Es decir, le decía: Norma, párate, grita y ya te vas, vamos a pagarte por gritar. Y los gritos de muchas otras películas de terror son los gritos de Norma Lazareno, porque de hecho le llegaron a llamar la reina de los gritos, porque su grito o su voz se llegó a reproducir en muchas otras películas, y se hablaba de que lo había hecho porque de verdad cuando lo estaba haciendo estaba espantada. Pero no, la verdad es que realmente ella lo dijo en muchas ocasiones, que simplemente lo hacía porque pues era la manera que ella tenía para gritar, ¿no? Algo que, si bien no tiene que ver con Hasta el viento tiene miedo, con la versión original, y que sí tiene que ver con el remake del 2007, es que, bueno, como les digo, para mí la película del 2007 es una basura, ¿no? Es totalmente muy, muy mala película. Sin embargo, tiene algunos aspectos destacables. Y creo yo que el aspecto más destacable y el único que vale la pena, por el cual valdría ver la película, es que aparece Alicia Bonet, que es Claudia, como la mamá de quien ahora está representando a Claudia. Claro que ahora se trata de un hospital psiquiátrico, de una clínica para esquizofrenia y ondas así, adicciones y demás, y bueno, pues sale ella, ¿no? Y además también es destacable que es la última película o la última aparición en cine de Alicia Bonet. Entonces, por eso, solamente por la aparición de ella, valdría la pena ver el fiasco de película que es, ¿no? Y además, bueno, porque al principio les dije que había cosas destacables de la película. Otra de las cosas destacables de esta película es que esta Marta Higareda llegó a bajar hasta 36 kilos para poder hacer el papel que requería la película, ¿no? Entonces,
es bastante realista la película. Cuando tú la ves y ves a Marta Gareda que pesa lo de 3 popotes, dices, no, bueno, ya desde ahí es mérito de la película. Pero eso no le quita que sea una mala película, ¿no? Es mérito para el actor y sacrificio y demás, y le valió algunos premios y demás, pero eso no deja de que sea una buena película, ¿no? Si llegan a verla, o si llegan a tener la oportunidad de verla, solamente yo les recomendaría que solamente la vieran por la aparición de Alicia Bonet, ¿no? Como les decía, Hasta el viento tiene miedo no es la primer película de terror de Carlos Enrique Taboada. Muchos la consideran como la primer película de terror de Taboada, pero no es la primera. Es la segunda película de Carlos Enrique Taboada de terror. La primera se llama En la recta final y es de 1964. Por supuesto, no guarda mucha relación con el cine de terror al que Taboada nos tiene acostumbrados. Sin embargo, al igual que La Residencia, yo les recomendaría que si tienen chance y que si pueden, la vean. Es una película de terror más o menos. No sé si han visto una película de terror norteamericana que se llama The Uninvited o Los No Invitados. Es una película de 1960 más o menos. Más o menos es la línea que trata de manejar en Hasta el viento tiene miedo, perdón, en La recta final, ¿no? Entonces no es mala, es rescatable la película. Sin embargo, no está considerada dentro de la tetralogía de cine de terror de Carlos Enrique Taboada, porque entonces, bueno, pues sería una pentalogía. Esta sería su quinta película de terror, pero no guarda mucha relación con estas otras 4 películas, ¿no? Y bueno, existe por ahí una película que se habla de que está maldita y que nadie la ha podido ver. ¿Por qué? Porque es un filme perdido de Carlos Enrique Taboada. Hay un documental en YouTube que se llama Girón, la película así como tal, pero existe una película que está perdida de Carlos Enrique Taboada. Por ahí debe de estar en el baúl de algún coleccionista o en los baúles perdidos de la Cineteca, hasta la parte de hasta abajo, si no es que se quemó o se perdió en el último incendio que hubo, que se llama Girón de Niebla. La película Girón de Niebla es una excelente película de terror. Bueno, se habla de que es una excelente película de terror y que está maldita la película, que aquellos que puedan verla o que logren verla, pues no tendrán un destino favorable. ¿Por qué? Pues porque la película está, como les digo, maldita, ¿no? Pero pues nadie ha podido ver la película, solamente han hablado de ella. Vean el documental de Girón para que puedan ver más o menos de qué trata, de a qué se está refiriendo y que entendamos un poco más la mente de Carlos Enrique Taboada. Bueno, pues hasta aquí llegaremos con estas aspectos destacables y macabros de Hasta el viento tiene miedo, una película totalmente recomendable, ampliamente recomendable. Es decir, yo les recomiendo que la vean. Yo quise empezar este ciclo de películas de terror con esta película. ¿Por qué? Porque se me hace que es una película bastante macabra. Es una de las películas de terror con las que yo crecí. Es una película de terror que te generaba terror, y no los screamers que hay ahorita, ni las películas los vampiros de Crepúsculo, ¿no? Por ejemplo, cosas así, ¿no? Entonces, esta sí es una película de terror que vale la pena. A lo largo de estos 30 días, trataré de estar los 30 días presentes y les recomendaré 30 cintas de terror que son de terror de a de veras, ¿no? Entonces hay algunas, no todas son mexicanas, pero hay algunas muy buenas. Hay una de 1964 que se llama El Terror, en donde sale este personaje que le hizo del Guasón por la primera vez. Se me fue el nombre ahorita, sobre todo por la premura que tengo del curso, pero ya las vamos a ir hablando de ellas. Vamos a ir hablando de mis películas favoritas de terror, de cuál es el cine. Por supuesto, es cine muy raro, muy extraño, ¿no? Pero bueno, pues esa es la recomendación de esta noche. Hasta el viento tiene miedo, de Carlos Enrique Taboada Walker, de 1968. Véanla, disfrútenla estas noches de frío. Ameritan verla con un panecito de muerto, con un chocolatito caliente,
o con una buena copita de vino, con una tabla de quesos, con un jamón serrano, y disfrútenla, de verdad, les va a dejar un muy buen sabor de boca. Quienes no la han visto van a conocer un nuevo género de terror, un nuevo terror que no tiene que ver con el terror psicológico, ni con el screamer, ni con nada de esto, ni el slasher, ni mucho menos, pero van a descubrir un terror de a de veras, ¿no? Y quienes ya la vimos, vamos a disfrutar nuevamente un filme de terror bastante entrañable y bastante delicioso. Eso es todo por esta noche. Gracias por aguantarme prácticamente una hora de estar diciendo sandeces. Me da, como siempre, muchísimo gusto poder verlos. Ya estamos regresando a las andadas. Ya falta muy poco para que podamos iniciar nuevamente con la Sociedad de la Medianoche, con La Cabra Negra, con el Cuentacuentos, y bueno, de los análisis literarios. Bueno, pues ya les subí el de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y les tengo pendientes 3 libros, entre ellos el libro negro de la brujería en Colombia, que ya lo leímos y fue bastante difícil conseguirlo, y será nuestra próxima entrega antes de estas cápsulas literarias, de estas cápsulas cinematográficas, ¿no? Deseo que pasen la más macabra de la noche. Recuerden que los muertos ya vienen en camino y seguramente vendrán por todos ustedes, así que pasen la más oscura y la más macabra de las noches. Disfruten esta película, gócenla, vívanla de verdad, porque pues cuando la veíamos de chiquitos estábamos todos espantados y todos mocos, todos mecos. Ahora ya no, ahora podemos ver la película espantándonos de verdad y disfrutando las sombras que de repente vemos por la noche. Pasen la más macabra de las lunas, tengan unas aterradoras pesadillas y chao.